Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección donde vamos a estar leyendo Proverbios en 31 días. Qué alegría que puedas estar acá, haber iniciado este reto junto a mí, que puedas animarte a cumplirlo y a leer en 31 días todo Proverbios. Sé que va a ser de provecho para tu vida, de edificación. Vamos a aprender un montón de este gran libro, que vamos a estar hablando muchas cosas y sobre todo Dios les va a estar revelando en nuestra vida a través de este libro de Proverbios. Así que nada, dispón tu corazón, dispón tu mente, tu entendimiento para que Dios esté ahí hablando a tu vida a través de estos capítulos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando del primer capítulo de Proverbios. Entonces, alista tu Biblia, alista tu cuaderno para anotar, tus resaltadores, porque sé que Dios se va a estar manifestando en este capítulo que está poderosísimo. Bueno, antes de empezar a enfocarnos en el primer capítulo, te quiero dar como algunos datos importantes que tenemos que saber del libro de Proverbios en general. Los proverbios principalmente son unos dichos cortos que ofrecen sabiduría. Los proverbios es como tal el libro de la sabiduría basado en la confianza del Señor. Así que son declaraciones breves, cortas y concisas, pero que nos dan a entender todo acerca de la sabiduría. También algo para tener en cuenta es que los proverbios en su gran mayoría fueron escritos por el rey Salomón. Aunque hay muchos más autores, Salomón fue el principal escritor de todo el libro de Proverbios. También podemos ver que en Primera de Reyes capítulo 3, Salomón estaba pidiendo sabiduría para poder guiar al pueblo de Israel, y esto nos lleva a saber y a entender que fue considerado o reconocido como el hombre más sabio de la antigüedad. Y también en Primera de Reyes capítulo 4 se menciona que Salomón escribió miles de poemas y de proverbios que hacen parte pues claramente del libro. Y esto ahora también nos demuestra que ahora nosotros podemos obtener gran parte, si no toda la sabiduría que contiene este libro. Otra anotación es que muchas veces pensamos que sabiduría significa adquirir conocimiento, pero no solo es eso. La palabra proverbios en hebreo es kogman, y esto significa que la sabiduría va mucho más del conocimiento. Significa que podemos adquirir más que todo habilidades prácticas para vivir bien en el camino de Dios y en la vida con el Señor. Y bueno, ahora sí, con esta pequeña introducción de qué es Proverbios, vamos a poder ver que el capítulo 1 al 9 se va a enfocar más que todo en los motivos de los proverbios, o en la introducción del libro. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 1, que es el primer día. En los primeros versículos del 1 al 7 podemos ver que el título es Motivo de los Proverbios, y literalmente nos muestra como el por qué están escritos estos proverbios. Entonces podemos ver que dice que es para entender sabiduría, doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. Estos son los principales motivos del libro. Y como les mencionaba, los proverbios están enfocados a ese tipo de enseñanzas de cómo vivir una vida con el Señor prudentemente, sabia y ordenadamente. Podemos ver más abajo el versículo 4 que dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto nos hace entender que este es un libro que sí está principalmente escrito o enfocado para los jóvenes. Y esto es muy bonito porque si eres joven, la palabra nos está enseñando y diciendo que muchas veces como jóvenes quizás ignoramos muchas enseñanzas o pretendemos saberlo todo, pero este libro nos hace recordar que como jóvenes también tenemos que seguir una dirección y una guianza de parte del Señor. Entonces este libro, si tú eres joven, está perfecto porque vas a recibir un montón de instrucción y de guianza de Dios. Ahora podemos ver en el versículo 7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo es muy bonito y muy importante porque podemos ver que es imposible tener sabiduría sin antes tener temor de Dios. Y esta palabra temor no está haciendo referencia a ese miedo o a esa angustia de acercarnos confiadamente al Señor, sino todo lo contrario. Ese temor significa reverencia, respeto, admiración, amor hacia el Señor. Y es imposible obtener esta sabiduría sin antes tener una relación íntima con el Señor. Cuando entendemos que el temor significa que es amor
hacia el Señor. Y cuando te enfocas en amar a Dios lo mayor posible, puedes permitir que esa sabiduría, que ese entendimiento llegue a tu vida. Podemos ver también que en Salmos 111:10 nos hace esta misma referencia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces nos está recalcando la palabra que sí o sí, para obtener este conocimiento, que ya sabemos que no es un conocimiento de inteligencia, del que sabe más, sino la sabiduría que hace parte del conocimiento que viene de Dios, de la palabra de Dios, es imposible obtenerla si no tenemos primero temor a Él, reverencia, respeto y amor. Así que para aplicar este versículo a nuestra vida tenemos que entender eso. El principio de la sabiduría es Dios. Y como hijos de Dios debemos rendirnos a eso. Debemos morir a nuestra carne, debemos morir a lo que muchas veces nosotros pensamos que está bien, a nuestro conocimiento que quizás ha sido como implantado a través de la sociedad, de lo que nos han enseñado en el colegio, en la universidad, a ese conocimiento que se basa en otras personas, que se basa en libros, y volver al verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría que está en la palabra del Señor. Entonces, entender eso, morir a nuestra carne, morir a nuestros propios conocimientos, a lo que creemos que sabemos, para poder recibir la verdadera sabiduría que viene de la palabra de Dios. Ahora pasamos a la otra parte de este capítulo, que se llama Amonestaciones de la sabiduría. E inicia en este versículo que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Este versículo es precioso porque me hace pensar en el cuarto mandamiento, que es: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Y claramente, después de Dios, después de el Señor, la instrucción más importante en nuestra vida es la de nuestros padres. Y teniendo en cuenta que este libro es más que todo escrito para jóvenes, que no quiere decir que un adulto, un anciano, un niño no lo pueda leer y no pueda recibir también la sabiduría parte del Señor a través de este libro, pero sí está enfocado más hacia los jóvenes. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué tan importante es recibir esta instrucción de parte del Señor, pero también de nuestros papás? Recordar lo significativo que se vuelve cuando recibimos la instrucción de nuestros padres. Y es que muchas veces cuando estamos en la juventud, en la adolescencia, en todas estas etapas, muchas veces hacemos oído sordo a la instrucción de nuestros papás y creemos que nos la sabemos todas y que ellos están ahí por molestarnos la vida. Pero la misma palabra dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Es tan importante obedecer y escuchar a nuestros papás, que Dios los ha puesto también como una imagen, como una figura de autoridad en nuestra vida, y más que todo cuando estamos en la juventud, cuando somos jóvenes. Y abajo dice en el versículo 9: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No solo se trata de obedecer y de seguir la instrucción, sino también de entender que al hacerlo, Dios tiene una gran recompensa para nuestra vida. Y tal instrucción será una recompensa para nuestras generaciones, para nuestra generación actual, pero también para a futuro, para nuestros hijos, para los que vienen. ¿Y cuál es esa recompensa? Pues claramente la sabiduría. Esa sabiduría que viene también a través de nuestros padres, que viene a través de la guianza de ellos, del conocimiento de ellos. Y qué bonito entender cómo Dios también los pone en un lugar de autoridad y en un lugar importante en nuestra vida, que tenemos que recordar que siempre esa instrucción de padre y madre va a ser con amor, pero va a ser totalmente sabia para lo que nosotros necesitamos en el camino de la vida. Entonces, entender esto es muy hermoso, y aparte me encanta como dice: oye, hijo mío. Es como esa declaración de amor y de recordarnos que Él es nuestro Padre también, y de que nosotros somos sus hijos y tenemos ese beneficio de llamarnos hijos de Dios. Entonces, qué bonito esta parte. Ahora pasamos a unos versículos más abajo donde nos habla acerca de huir del mal. Me voy a enfocar en el versículo 15, que dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas.
porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Literalmente la palabra nos está diciendo huir del mal y nos está advirtiendo del peligro de una mala compañía. Y yo creo que aquí muchos nos vamos a sentir identificados. Si de pronto eres más joven o ya pasaste por la etapa como de adolescencia, una etapa difícil donde muchas veces las amistades están bombardeándonos de miles de cosas, de haz esto para poder vivir tu juventud, haz esto para que entres o encajes en la sociedad. Y este tipo de amistades lo único que están haciendo es alejándonos del plan de Dios. Estoy segura que muchas de nosotras cuando estamos jóvenes tenemos esas amistades y podemos reconocerlas que son malas compañías. Y seguramente tanto tú y como yo hemos pasado por esa etapa donde hemos tenido quizás una amiga, un amigo que al contrario de hacernos bien, nos hace es mal y nos incita a cometer pecado, a alejarnos de Dios. Entonces esto es lo que la palabra nos está advirtiendo. Huye del mal, huye de aquellos que están tratando de engañarte. El mundo siempre está ahí para atraernos con el engaño, con el pecado del enemigo. Siempre la sociedad cada vez está más dispuesta a decirnos qué hacer para alejarnos del plan de Dios, qué hacer para cometer pecado. Y cada vez está más sin censura, cada vez en las redes sociales podemos ver un montón de cosas que nos incitan a caer en la tentación, que nos incita a pecar y a alejarnos de Dios. Entonces esta palabra o estos versículos siguientes nos llevan a reflexionar sobre qué clase de amistades estamos teniendo, qué clase de personas rodean tu círculo. Muchas veces estas personas lo que hacen es tratar de distorsionar la verdad de Dios en nuestra vida. Y lo que podemos ir entendiendo a través de esta palabra es que el hijo sabio sabe decir que no. Y aquí podemos ver que retomando los versículos anteriores de la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre, muchas veces lo que tenemos que hacer es primeramente oír la voz del Señor, oír la dirección de Dios, pero también la de nuestros papás. Que si ellos te dicen quizás un no, es porque te aman y es por tu bien y es porque seguramente son esa voz del Señor de parte de Dios para traer esa traba a nuestra vida antes de caer en las manos del maligno, en las manos del mal, del pecado. Además la palabra dice también, porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. La palabra nos está intentando decir es que todo eso que el maligno, todo eso que las malas compañías muchas veces nos incitan a hacer por adquirir cierta recompensa, es una riqueza falsa y es una manera rápida de adquirir un beneficio que al fin y al cabo va a ser mal o muerte espiritual para nuestra vida. Y Salomón nos recalca exactamente eso. Ten cuidado de caer en las garras del maligno, que van presurosos a derramar sangre. Y muchas veces eso pasa con las personas que nos rodean, con las personas que nos atraen al mal. Y podemos estar rodeados muchas veces de ese tipo de personas, pero si nuestra fe y nuestra convicción está firme, podemos decir que no y hacer caso omiso y alejarnos de ellos. Ahora continuamos con unos versículos más abajo. En el versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Podemos ver que la sabiduría está abierta y disponible para todo aquel que quiere recibirla. La sabiduría está para ti, para tu primo, para tu amigo, para tu conocido, tu vecino, absolutamente para todo el mundo. Está ahí, está tocando la puerta de cada persona. Pero solo aquellos que quieren recibir el conocimiento de parte del Señor, solo aquellos que están dispuestos a vivir una vida bajo la guianza de Dios, podrán adquirir este conocimiento de la sabiduría del Señor. Luego dice también, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Luego más abajo dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Esto es un llamado de atención
para todos aquellos que rechazan la sabiduría, que rechazan abiertamente el conocimiento del Señor. Y son para esas personas que el ego les puede más o que la autosuficiencia les puede más. Cuando rechazamos la sabiduría, hay claras consecuencias de muerte, y no solo no de muerte física en nuestra actualidad quizás, pero sí de una muerte espiritual. Y qué más grave que estar muerto espiritualmente. Creo que ese es el peor error que podemos cometer, el rechazar a Dios y morir espiritualmente. Yo creo que muy difícilmente hay vuelta atrás a eso, y obviamente se puede, pero solo con el Señor, y como lo dice la palabra claramente, aceptando y disponiendo nuestro corazón a recibir la sabiduría de parte de Dios. Y bueno, es que claramente todos queremos ser sabios, tener conocimiento, pero que ese conocimiento que queremos, que anhelamos, no sea el conocimiento del mundo, no sea el conocimiento egoísta, sino que sea esa sabiduría que podamos recibir de parte del Señor para nuestra vida. Y la sabiduría de Dios es el mejor consejo, es lo mejor que podemos obtener en nuestra vida. Algo bonito también es que Dios pone personas específicas que también pueden ser de consejo favorable para nuestra vida, que pueden ser sabias, ya sean nuestros papás, como la misma palabra lo menciona, ya sea algún pastor, algún líder, alguna persona de autoridad. Siempre va a haber alguien que tenga esa sabiduría de parte del Señor, o ese consejo sabio de parte de Dios. Y en muchas ocasiones vamos a necesitarlo. A veces, claro, con la palabra está absolutamente todas las respuestas que necesitamos en nuestra vida, pero también a veces necesitamos ese amigo, ese consejero, esa persona que nos acompañe, que nos guíe, y muchas veces las podemos encontrar en esas personas que el Señor pone en nuestra vida para que sean de ayuda a nosotros, para que sean una guianza correcta para nosotros. Y así como hablábamos que los papás tienen ese consejo sabio, esa instrucción, esa dirección, puedes correr hacia esas personas y ser sabio al momento de tomar decisiones de quiénes te quieren aconsejar algo bueno y quiénes te quieren aconsejar algo malo, porque como lo hemos visto, hay personas también que van a estar ahí dispuestas para enseñarte algo, para aconsejarte, pero hacia el mal. Y también van a haber personas de parte de Dios que van a llegar a tu vida para guiarte hacia el camino de Dios, para aconsejarte algo que necesitas en tu vida, para ayudarte a crecer espiritualmente, para un montón de cosas que vengan de parte del Señor. Entonces, en estos versículos podemos ver la importancia de aceptar la sabiduría del Señor, y también las consecuencias que se obtienen cuando se rechaza esa sabiduría que Dios está dispuesto a entregarnos. Dice también en el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Este mensaje es muy claro para aquellas personas que rechazan la sabiduría abiertamente, que rechazan el temor a Jehová. Y solo ponte a pensar en lo grave que sería adquirir esta consecuencia de que cuando quieran buscar al Señor, Él no va a responder. Cuando me busquen, no me hallarán. Imagínate tener las ganas después de ya caer en cuenta de buscar al Señor y no poderlo encontrar. Y claramente el Señor siempre va a estar con los brazos abiertos para todo el mundo, a pesar de errores, de pecados, de lo que sea. Pero hay consecuencias cuando se aborrece la sabiduría, cuando se aborrece el temor de Jehová. Y es esto, que cada vez que se rechaza al Señor es más difícil encontrar esa sabiduría. Y un corazón dispuesto a aprender de la palabra, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, va a recibir este regalo tan grande y tan bonito que podemos obtener a través de la palabra, a través del conocimiento del Señor, que es la sabiduría. Y atender la sabiduría también nos trae algo hermoso que dice unos versículos más adelante, que dicen: mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Atender la sabiduría sin duda nos trae paz, seguridad, y podemos vivir confiadamente sin temor de aquel maligno, sin temor de aquel enemigo que nos quiera hacer daño en nuestra vida. Entonces claramente podemos ver que en
este primer capítulo, además de enseñarnos el motivo tan bonito de por qué están los proverbios, de por qué recibir este consejo sabio de parte del Señor, podemos entender que esta guianza que podemos recibir de parte de las personas sabias, de nuestros padres y de claramente de Dios, es el primer paso para adquirir o para empezar a llevar una vida sabia, un camino delante del Señor justo y correcto. Y que cuando genuinamente aceptamos el consejo sabio de Dios, podemos vivir una vida en paz, una vida tranquila y una vida confiada en aquel que es el más sabio de los sabios, el más grande de los grandes, y que va a estar ahí guiándonos en cada decisión que tomemos, en cada paso de nuestra vida. Él va a estar ahí. Entonces, qué bonito ver este primer capítulo en donde el Señor nos enseña a confiar en Él plenamente, a recibir su sabiduría, a recibir su consejo y a prepararnos para los siguientes capítulos que vendrán con mucho más conocimiento, con mucha más sabiduría de parte del Señor. Y si esto es comenzando, imagínate el resto. Lo que nos espera, el conocimiento que vamos a poder adquirir de parte de la palabra, de parte de este libro de Proverbios. Entonces, qué bueno que esto pueda ser como un llamado para que podamos empezar a vivir una vida en obediencia, a vivir una vida que escuche la voz del Señor y pretenda vivir en mayor sabiduría, en tomar decisiones claras, en tomar decisiones que busquen la aprobación del Señor primeramente siempre. Entonces, bueno, este fue el primer capítulo de Proverbios. Yo creo que estamos más que listas para continuar con el resto del libro. Va a ser precioso. Yo sé que este libro nos va a traer mucha sabiduría a nuestra vida. Entonces, prepárate y cuéntame en los comentarios qué otras enseñanzas que te habló Dios también a ti, porque bueno, esto es algo un poco de lo que Dios me ha hablado, de lo que he podido entender, pero también quisiera escuchar a ti que quizás te habló de diferente, porque el Señor también nos habla de acuerdo a nuestra necesidad, a lo que necesitamos oír, escuchar en nuestra vida. Entonces, si Dios te permitió entender algo diferente a lo que quizás compartí o algo que de pronto se me pasó, compártenlo en los comentarios para que otras puedan ver también lo que Dios nos habla a través de su palabra y a través de este capítulo número 1 específicamente. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el segundo capítulo del libro de Proverbios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones y estar ahí en los comentarios súper activa. Chao.